Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 dice: mas Salomón, ¿qué dice ahí? ¿Cómo dice? Amó a Jehová, amó al Señor. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar principal más alto o alto principal, y sacrificaba allí. ¿Cuántos? 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre el altar. Tremendo, ¿verdad? No andaba con chiquitas cuando se trataba de servir a Dios. No se retenía nada. Decía: si es para el Señor, 10 es poco, 100 es poco, 500 es poco, 1000. Este número 1000 representa una enorme cantidad. Todo, mucho, muchísimo. Una cantidad enorme. 1000 sacrificios delante de Dios. Y si usted ha leído, estudiado la palabra, dice: ¿cómo es que sacrificaba allí en los lugares altos y no lo hacía en el templo? Porque todavía no estaba el templo. Estaba justamente, Salomón iba a erigir un nuevo templo, y en aquel tiempo no había templo, y no lo hacía, dice, en cualquier lugar. Lo hacía en el lugar más alto para el Señor. Él amaba a Dios. Entonces nos podemos preguntar en esta mañana y decir: bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios se le aparece a este hombre, Salomón, y le dice: pídeme lo que quieras que yo te conceda? Yo cuando leía este pasaje decía: wow, Señor, qué maravilloso que tú le digas a un hombre, a una mujer: pedime lo que quieras que yo te dé. Y el Señor es fiel a su palabra. Si Él le estaba diciendo a este hombre: pedime lo que quieras, lo que quisiera, se lo iba a dar. Lo que quisiera. ¿Por qué le dice esto? ¿Cómo llega Dios a decirle a un hombre: pídeme lo que quieras que yo te conceda? Se le apareció en sueños. Y de hecho, Salomón entendió de que había sido un sueño. Cuando leemos el versículo 6 dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Él empezó la oración reconociendo lo que Dios ya había hecho. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces a nosotros, cuando nos acercamos a Dios, reconocer lo que Dios ya hizo? Y nos basamos muchas veces en lo que queremos que Dios haga ahora. Imagínense, Dios lo primero que le dice en este sueño: pídeme lo que quieras que te conceda, yo te lo voy a dar. Y él le dice: Señor, ya hiciste mucho por mí. Ya hiciste demasiado. Estableciste el reino a mi Padre y lo sigues y lo mantienes permanente ahora conmigo, que soy tu siervo. Ahora, hermanos, ¿cuál es una de las características para que Dios se acerque a un hombre y le diga: pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar? ¿Qué dice el primer versículo que leímos en el capítulo 3, versículo 3? Pero Salomón amó al Señor. Nosotros tenemos un medidor, un termómetro que está puesto en nuestro corazón, y ese termómetro no es físico, no es humano, es de Dios. Es el termómetro de Dios en nuestros corazones, que está midiendo cuánto amamos a Dios. Y la Biblia, la palabra de Dios dice, primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios, ¿qué? ¿Cómo? Con una parte importante de tu corazón, con la mitad de tu corazón, con un cuarto del corazón. No, dice con todo tu corazón. Y dice la Biblia, Salomón amó a Jehová, amó al Señor. De muy pocos reyes encontramos esta frase, encontramos este dicho, que un rey amó al Señor. La primera característica para que Dios venga a tu vida
y te diga, pídeme lo que quieras, que yo lo concedo, es que tu corazón esté lleno del amor de Dios. Que tu corazón tenga en primer lugar a Dios por sobre cualquier otra cosa, absolutamente cualquier otra cosa. El amor hacia Dios, el amor al servicio a Dios, el amor hacia los hermanos, porque Jesús mismo dijo, el primer mandamiento y el segundo son semejantes. El primero que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que esto tiene que ver con ¿qué? Con una demanda de Dios para el hombre, pero que no nace de una imposición desde afuera hacia adentro, sino de una transformación del corazón. ¿Qué tenía de diferente este rey? ¿Qué tenía diferente Salomón a otros reyes? Que en su interior amaba a Dios por sobre todas las cosas. Amaba a Dios y no andaba con pocas, porque cuando tenía que sacrificar, decía, no hay problema. ¿Cuántos? 1000. No, pero rey, con uno alcanza. No, uno es poco, me parece. Vamos a sacrificar 10. Pero rey es mucho. Y lo pensaba por un momento. Dice, no, creo que 10 es poco, porque Dios es muy bueno, porque amo a Dios tanto. No, que sean 100. Y terminaban siendo 1000. Cada vez que sacrificaba eran 1000 sacrificios. Lo vuelvo a decir, que representa ¿qué? Sin número, sin cantidad, representa sin medida. Él daba a Dios sin medida. Absolutamente todo lo que tenía era de Dios y para Dios. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Salomón amó a Dios. Amaba a Dios. ¿Por qué? Por sobre todas las cosas. Por eso nos invita esta mañana. Todos queremos que Dios nos diga, pídeme lo que quieras que yo te conceda. Yo quiero eso para mi vida. Bueno, lo primero es, ¿realmente amas a Dios por sobre todas las cosas? ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar por el amor a Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a renunciar en tu vida por amor a Dios? ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar de lado, aunque te hiera, aunque se te desgarre el corazón? ¿Qué estás dispuesto a dejar? Porque ese corazón no te pertenece, sino que le pertenece a Dios. Amén. No es una imposición. No es algo que está escrito y que hay que cumplirlo, simplemente algo externo. Es algo que nace del corazón. Yo estoy dispuesto a todo. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un sacrificio. Voy a hacer 1000. Voy a hacer 1000. ¿Por qué? Porque amo mucho a Dios. Dios exigía un sacrificio. Él hacía 1000. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Esto nos confronta con nuestra realidad tantas veces. Y pastor, ¿qué podemos hacer en la iglesia? Bueno, congregate. Bueno, de vez en cuando vengo. Bueno, vení temprano. Y bueno, cuando pueda voy a venir temprano. Y bueno, ¿y por qué no estamos con esto? Y bueno, está bien. No, si estuviera Salomón acá, creo que se horrorizaría de nuestras actitudes. Porque diría, no, ¿cuánto tengo que estar? Bueno, 1 hora antes estoy allí, firme, orando y clamando. Porque Salomón dice, si Dios pide 1, yo le voy a dar 1000. Entonces hay corazones que están dispuestos a darlo todo. ¿Por qué? Porque su corazón está totalmente lleno del amor de Dios. Porque aman a Dios por sobre todas las cosas. Qué importante entender esto, ¿verdad? Porque nos gusta esta parte. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora bien, no se lo dijo a todo el mundo, se lo dijo a este hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué otra característica tenía Salomón? ¿Cómo nos damos cuenta que Salomón amaba a Dios? ¿Solo por los sacrificios? No, vamos a leer en el versículo 3 del capítulo 3, dice, pero Salomón amó a Dios. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Andando, ¿en qué? En los estatutos de su padre David. ¿Por qué? Salomón andaba en los estatutos. Por eso nos damos cuenta que él amaba a Dios. Lo hacía
obraba, actuaba. No era de labios solamente, no decía, sí, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. No, su caminar, su forma de actuar, su forma de dirigirse, absolutamente todo coincidía con su palabra que decía, yo amo a Dios. Amén. Su manera de percibir su entorno. Él decía, sí, tengo todo esto, pero esto es por gracia de Dios. Y esto no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y decía, Señor, ¿qué quieres? Yo estoy dispuesto a sacrificar absolutamente todo. Y aunque no había templo, él nunca dejaba de sacrificar a Dios. Y esto de sacrificios tiene que ver con ofrenda, tiene que ver con dar su propia vida en sacrificio a Dios. Eso es lo que el Señor busca de cada uno de sus hijos, que le amen de todo corazón, el primer mandamiento, y que estén dispuestos a darlo todo. Y cuando estoy diciendo todo, no me refiero meramente al dinero, porque esa es una circunstancia. Podemos ir a la Biblia y ver ejemplos. Aquella viuda lo dio todo y dio muy poco, absolutamente nada. Sería insignificante. No se trata de la cantidad de dinero, sino de dar tu vida al Señor. Amén. Muy bien. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? Salomón amó a Dios y fue obediente a los estatutos que ni siquiera Dios se los había dado directamente a él. Se les había dado a su padre, y su padre se los enseñó a él, y él tomó de esos estatutos y los puso en práctica. Tenemos que ser conscientes nosotros que Dios nos ha dejado un legado y que se va transmitiendo de generación en generación, enseñando las sagradas escrituras, y nosotros debemos ser oidores y hacedores de la palabra. Amén. Es importante, hermanos, porque es necesario que nosotros escuchemos esos sueños de Dios, que nosotros estemos atentos a esos sueños de Dios que dicen, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Dime, ¿qué quieres que te haga? Yo lo voy a hacer. Y a veces hay personas y creyentes que están ahí hundidos en una circunstancia y están pidiendo y hablando y diciendo, ¿y cómo es esto? Y Dios no me escucha. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿será tal vez quizá que tu corazón no le pertenece a Dios? ¿Será quizá que tu corazón está manchado con otras cosas? ¿Será que una parte de tu corazón no está reinando Dios como debería porque tú estás yéndote detrás de cosas que no son relevantes en esta vida? Entonces muchas veces decimos, ¿qué será que Dios no me ama? ¿Será que Dios no me escucha? No, Dios te amó con amor eterno. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay de nuestro amor hacia Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cómo está el termómetro del corazón? ¿Cuánto está midiendo? ¿Cuántas cosas has renunciado en este tiempo por servir a Dios? ¿Cuántas cosas has dejado de lado por servir a los demás? ¿Cuántas cosas? ¿O no? ¿O será que acomodás el servicio a Dios según tu agenda y según tus momentos y tus tiempos? Eso no es amar a Dios. Eso es ofensa delante del Señor. Porque Dios dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Qué sucede luego? El versículo 7 dice, ahora pues, Señor, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy como joven y no sé cómo entrar ni salir. Otra cosa, otra cualidad de este hombre, no solamente que amaba a Dios por sobre todas las cosas, sino que reconocía de que necesitaba aprender. Reconocía de que se equivocaba. Reconocía de que tenía situaciones que él no las podía resolver solo. Dice, mi padre era un ejemplo para mí, pero yo no soy igual que mi padre, soy joven. Está diciendo, soy inexperto, necesito conocer más de ti, necesito ser instruido y ahora soy rey, ¿qué haré? Eso es tremendo. Porque no dijo, bueno, ahora soy el rey y yo mando y se hace lo que yo digo. Bueno, gracias Dios, listo, ya hiciste tu trabajo, me ungiste como rey, ahora mando yo.
No, este hombre que amaba a Dios, que lo demostraba con guardar los estatutos del Señor, cuando Dios viene y le dice, pídeme lo que quieras que te dé, este hombre le dice, yo soy joven, ni siquiera sé cómo pedir. Ni siquiera sé qué es lo importante. Señor, ayúdame. Y sigue el relato. Termina diciendo este versículo 7, y no sé cómo entrar ni salir. No sé. Soy inexperto, necesito una guía. Necesito que alguien me diga cómo conducirme. El versículo 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, del cual tú elegiste, un pueblo como grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y el versículo 9 dice, da pues a tu siervo, ¿qué cosa? Corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Gloria a Dios. Yo creo que esta oración conmovió el corazón de Dios, porque este hombre, a la pregunta de Dios, ¿qué quieres que te haga? Pídeme lo que quieres, te lo voy a conceder porque sé que me amas, porque sé que sos humilde, porque sé que das todo para mí. ¿Qué querés que haga? Lo que quieras, pedime. Y este hombre le dice, Señor, yo me reconozco que soy indigno, me reconozco que no sé ni entrar ni salir, reconozco que soy inexperto, que soy joven y que es tu pueblo. No es mío, es tu pueblo. Señor, lo tengo que gobernar, no sé cómo hacer. Y le dice, Señor, dame inteligencia. ¿Cuántos pedirían eso? ¿Verdad? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuántos están orando por tantas cosas, verdad? Ahora, ¿quién está orando por decirle, Señor, dame más sabiduría? ¿Para qué? Para servir en tu iglesia. Porque Salomón lo que estaba diciendo, necesito inteligencia, necesito sabiduría para gobernar, para cumplir mi función dentro de que no es mío, es tu pueblo. Y nosotros como iglesia tenemos una función, tenemos algo para cumplir dentro. Aquí, ¿cuál es nuestra oración? Debería ser todos los días, Señor, ayúdame, por favor, desesperadamente, porque soy inexperto, porque no sé ni entrar ni salir, y este es tu pueblo. Es una gran responsabilidad. Ayúdame, Señor, para actuar cada vez con sabiduría e inteligencia. Dice el versículo 9 que leíamos, da pues a tu siervo corazón entendido. Y el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Wow. ¿Le agradó a quién? A Dios. Entonces Salomón amaba a Dios por sobre todas las cosas. Salomón pide sabiduría antes que cualquier otra cosa. ¿Qué más hizo este hombre? Salomón agradaba a Dios, no solamente en sus hechos y palabras, sino en sus acciones, porque cuando llegó el momento que él pedía, podría haber pedido cualquier cosa, como por ejemplo riquezas, poder. Podría haber pedido que todos sus enemigos sean destruidos. Él no pidió absolutamente nada de eso. Le dijo, Señor, dame la sabiduría en mi corazón para poder llevar adelante mi ministerio. Esa será tu oración cada día. Señor, dame sabiduría e inteligencia para poder desarrollar mi ministerio en el cual tú me llamaste a ser parte de la iglesia. Ese es el motivo ferviente de tu oración. Bueno, esa era la oración de este hombre, de Salomón. Por eso Dios le dijo, pedime lo que quieras. Porque cuando hay un corazón lleno del amor de Dios, cuando hay un corazón sano, lo que vamos a pedir es algo que está conforme al propósito y la voluntad de Dios. Aleluya. En Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 12, luego dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón como sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti
se levantará otro como tú. Amén. ¿Por qué no miras tu medidor? ¿Cómo anda tu termómetro del corazón? Dice amor a Dios y ahí está el termómetro. ¿Cómo anda ese termómetro? Ese termómetro tiene que estar lleno, full, 100%, 100 grados, en plenitud. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu ser. Cuando esto ocurre, entonces se abren las ventanas de los cielos. Entonces la palabra de Dios resuena en nuestra vida, en nuestros oídos, y nos dice: ¿qué quieres que hagas? Lo que quieras te lo doy. Jesús lo dijo en un momento también, Él hablando a sus discípulos y dando una enseñanza. Todo lo que pidieres al Padre orando, Él se los va a dar. Amén. Todo lo que piden, claro. Pero también Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quiénes son amigos de Dios? ¿Quiénes son amigos de Jesús? Aquellos que andan según la voluntad y el propósito de Dios, sujetos al Señor, sujetos a la iglesia, entendiendo cuál es el tiempo, entendiendo que son parte y que están para servir, como lo entendió Salomón. Él agarró el reinado. El rey tenía potestad absoluta sobre el reino. Y sin embargo, este hombre se humilló delante de Dios y le dijo: Dios, este pueblo no es mío, es tuyo. Señor, escucha mi oración. No quiero nada más que sabiduría en mi corazón para juzgar este pueblo, para no ser injusto, para poder llevar adelante tu obra en este lugar. Y esa debe ser el clamor, la oración de cada hijo y cada hija de Dios. Amén. A todos el Señor nos ha llamado con un propósito. Y en ese lugar, en ese espacio que es la iglesia que Dios nos ha puesto, debemos clamar a Dios pidiendo ¿qué? Sabiduría. Ahora, ¿qué será la sabiduría, verdad? ¿Qué es ser sabio? Si usted luego continúa leyendo, versículo 12 dice el Señor a Salomón: he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. ¿Qué está diciendo Dios? Lo que me pediste, te lo voy a dar. ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría en el corazón. Y Dios le dice: lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y versículo 13 dice: y aún también, gloria a Dios, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Tremendo, ¿verdad? ¿A quién el Señor le da todo esto? Aquel que tiene un corazón que ama a Dios, aquel que se humilla delante de su presencia, aquel que pide con sabiduría. Porque Salomón pidió sabiamente. ¿Qué cosa? Con humildad de corazón, él dijo: Dios, yo necesito tu conocimiento. Yo necesito, porque es una responsabilidad muy grande ser un hijo tuyo. Es una responsabilidad muy grande ser parte de la iglesia. Es muy importante ser un eslabón, ser un miembro de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice: Salomón, has pedido bien, agradó a mi corazón, te doy esa sabiduría como nunca la ha habido antes, pero porque pediste eso, también tienes esto otro. Lo que no pediste, también te lo doy. Lamentablemente muchas personas viven su vida cristiana corriendo detrás de lo otro y no de lo principal.
Lo otro que el Señor simplemente lo añade cuando es el momento, cuando es el tiempo, y cuando Dios hace algo es con gozo, con alegría, con bendición, y no quita de ninguna manera la posibilidad de servir a Dios. Hermanos, cuando les lleguen cosas a su vida que les impide el servicio a Dios, entonces pregúntense de dónde viene. Salomón no pidió ni riquezas, ni que sus enemigos sean vencidos, absolutamente nada. Él dijo: Señor, dame la capacidad para servirte con excelencia. Y Dios le dijo: hecho está, lo que pediste lo di, pero porque Dios es bueno, también le dijo: te voy a dar lo otro que no pediste. Amén. Entonces mi oración, hermanos, es: Señor, ayúdame que cada día pueda hablar con denuedo. Denuedo es fervientemente de tu palabra a aquellos que se me cruzan en el camino. Hablarles de tu verdad, Señor. Escuchen o dejen de escuchar, entiendan o no entiendan. Señor, yo voy a hablar de tu palabra. Esa es mi oración. Señor, ayúdame cada día. Lo demás, yo sé que Dios se ocupa de mí. Se ocupa de mí, de mis hijos, de mi familia, de mi futuro. El otro día recordábamos con los hermanos una canción que decía: yo sé que Él preparó mi futuro. Y si está en sus manos, ¿por qué tengo que estar yo volviéndome loco? ¿Por qué tengo que estar robándole a Dios el tiempo cuando Él tiene cuidado de mí? ¿Verdad? Entonces, en este tiempo, el Señor nos está hablando de esta manera. Dios quiere hablarte en sueños. Dios quiere hablarte y decirte: ¿qué quieres que haga? Lo que me pidas te lo doy. Ahora bien, a cualquiera no le dice eso el Señor. Se lo dice a aquellos que realmente aman a Dios, aquellos que están dispuestos a darlo todo, aquellos que viven según su voluntad, aquellos que se someten a Dios, aquellos que cuando tienen una oportunidad es para servir más a Dios. Salomón podría haber dicho: bueno, dame riquezas y gente que se ocupe de todo esto, así yo la paso bien todos los años de riqueza. No, dijo: dame sabiduría a mí, porque esta es mi responsabilidad, porque esta es mi tarea. Y si Salomón no lo hacía, y Dios iba a levantar a otro seguramente. Pero Dios te está hablando a vos esta mañana. Dios está hablando a tu corazón esta mañana. Está diciendo: yo quiero hacerlo con vos. Yo quiero que te levantes en el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Yo voy a ir leyendo algunos pasajes. Si usted quiere acompañarme, está muy bien. Muchos de ellos van a ser en Proverbios. Pero ¿qué es la sabiduría? Principalmente algo, hermanos, que lamentablemente incluso se ha perdido dentro de muchas congregaciones y lugares. Y no lo digo como algo trivial, sino lo digo con mucho temor y con mucho dolor en el corazón. En el libro de Job, capítulo 28, versículo 28, dice claramente: y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y esto está ocurriendo en muchos lugares porque hay apostasía, porque muchos que hablan de Dios y dicen ser del Señor apostatan de la fe, transformando los cultos, transformando el servicio a Dios en simplemente una actividad más en sus vidas. Cuando en realidad no se trata de eso, sino que se trata de vivir bajo el dominio, el poder de Dios. Y esto ocurre cuando nosotros tenemos temor de Dios. Entonces, de ninguna manera yo me voy a correr acá, de ninguna manera me voy a correr de este lado, me voy a quedar exactamente en el lugar donde Dios me dice que tengo que estar, voy a hacer exactamente lo que Dios dice que tengo que hacer. Y cuando el Señor venga y me pregunte: ¿qué quieres hacer?, yo le voy a responder: Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque tengo temor de Dios. Y ese temor de Dios debe estar en cada uno de los hijos del Señor. Temor de Dios cuando venimos a la iglesia, cómo nos presentamos al Señor. ¿Realmente venimos para honrar su nombre? O tal vez simplemente para acallar nuestra conciencia y decir: bueno, no, porque si no voy al culto Dios me va a castigar, etcétera. No, eso no es un corazón lleno del amor de Dios. El que ama a Dios corre a los pies de Cristo. El que ama a Dios se desespera por estar.
Estaría hinchándome y tirándome la corbata, porque hoy traje corbata. Pastor, son pocos los cultos. ¿Cuánto más venimos para adorar al Rey juntos? Bueno, aplauda al Señor porque Él es bueno. Pero ¿qué está pasando en este tiempo? Dice la Biblia claramente, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. ¿Y qué está pasando? Lo que dice la palabra de Dios. Pero hermanos, usted no diga que es uno de los muchos. Usted diga, yo soy uno de los escogidos que amo a Dios por sobre todas las cosas. Y yo quiero estar siempre, siempre. No me importa dejar otras cosas de lado. Hermano, yo lo he dicho muchas veces y no lo digo para vanagloriarme, lo digo con temor justamente delante de Dios. Y hoy en esta mañana le vuelvo a pedir, Señor, ayúdame y guíame. Muchas veces he tenido que renunciar a muchas cosas. A muchísimas cosas por servir a Dios. Y le puedo asegurar, hermanos, que es lo mejor que pude haber hecho en cada oportunidad. Hágalo. El Señor dice en el Antiguo Testamento, uno de los profetas dice, probadme ahora en esto, si no les voy a abrir las ventanas de los cielos. Pruebe a Dios. No, pero si no hago esto y no hago aquello y no hago lo otro, pero basta. ¿Cómo es tu Dios? ¿Así chiquitito o es grande? ¿Verdad? Ahora si tenemos un Dios chiquitito que lo tenemos que andar cargando de acá para allá, entonces está bien, preocupate, esforzate vos en hacer las cosas que tu Dios no puede hacer. Pero yo te estoy hablando de un Dios que es todopoderoso. El Dios que me llamó, que me transformó, es un Dios que lo puede todo. Y si Él te llamó, te va a dar los medios necesarios para servirle. Aleluya. Gloria a Dios. Dice también este pasaje: y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Es tiempo de ser como inteligente. Avívate. Es tiempo de ser inteligente. Apartate de todo aquello que te aleja del propósito y la voluntad de Dios. El mismo Proverbios capítulo 11, versículo 2 dice: dice la palabra del Señor, cuando viene la soberbia, ¿viene qué cosa? También la deshonra. ¿La soberbia qué es? Es una actitud emocional en el corazón. Es una actitud arrogante, quiere decir que no da lugar a que entren otras ideas. ¿Y qué sucede? Cuando viene la soberbia, viene la deshonra. Pero con los humildes, ¿qué está? La sabiduría. Cuando uno se humilla, entonces es sabio. ¿Por qué? Porque el que se enorgulleció desde el principio fue Satanás, que quiso ser como Dios. Porque el primer hombre y la primera mujer pecaron porque quisieron ser como Dios. La soberbia. Y Dios aborrece la soberbia y el orgullo en el corazón. Dios ama la humildad, y cuando nosotros nos conducimos humildemente somos sabios. Somos sabios. Dice también el libro de Proverbios capítulo 27, versículo 12. Esto es tremendo, ¿verdad? Proverbios capítulo 27, versículo 12. El avisado, ¿qué pasa? Ve el mal, lo ve, ¿y qué hace? Y se esconde. Pero los simples pasan igual y llevan el daño. Es como que vas caminando con otra persona al lado tuyo, hay un cartel que dice cuidado precipicio, y el avisado dice wow, qué bueno que hay un cartel ahí, y el otro dice ¿qué me importa? ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios dice el avisado ve el mal y se esconde. Se esconde de todo aquello que pueda perjudicar su vida espiritual. Y no solamente su vida espiritual, sino también la de su entorno. ¿Verdad? Porque somos un cuerpo en Cristo, y si yo me lastimo la mano, me duele todo el cuerpo.
Entonces tenemos que ser responsables en eso. Ahora esto es de sabios. ¿Por qué? ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es la capacidad para utilizar el conocimiento de manera efectiva. Pues yo puedo conocer algo, pero si no pongo en práctica ese conocimiento, no soy sabio, simplemente soy un cabezón. Una cabeza así grandote, soy, ¿cómo se llamaba el libro gordo de Petete? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí salió mi edad, pero bueno. Por allá. No sirve absolutamente de nada. El sabio sabe, conoce y lo pone en práctica de manera eficiente. Porque está el otro, el inteligente. El inteligente tiene la habilidad para aprender un montón de cosas, de hacerse de conocimiento y los puede aplicar. Pero los aplica bien o los aplica mal. Yo puedo conocer que está bien y no hacerlo. Y dice la Biblia que el que conoce lo que está bien y no lo hace, ¿le es qué? Es pecado. Entonces muchos cristianos, porque conocen lo que está bien y no lo hacen, están pecando delante de Dios. Y pueden decir, no, pero si yo no hice esto, no hice lo otro, etcétera. No, yo no estoy pecando delante de Dios. Si no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, estás pecando. Ay, pastor, pero está bravo esto. No, yo no, el Señor. ¿Verdad? Mi responsabilidad es advertirles, mi responsabilidad es decirle que sean como sabios. Sean sabios en este tiempo. En el libro de Santiago, uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, aleluya, capítulo 3, en el verso 17 dice, pero, Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿cómo? Pura. Después, ¿cómo? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. ¿Y de qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que viene de Dios. No da lugar a nada de esto. Es puro, es transparente, es simple. Dice, es pacífica, siempre busca la paz. ¿Qué más dice la Biblia? Además de ser pacífica, es amable, nunca busca irritarse ni irritar a otro. Benigna, que es buena. ¿Qué más dice? Es pacífica, benigna, misericordiosa y da como buenos frutos. Cuando yo actúo sabiamente, doy buenos frutos. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Alguno puede estar diciendo, uy, pastor, estoy en el horno, estoy complicadísimo. Creo que no he estado actuando sabiamente en estos últimos tiempos. Y yo puedo decirle, es muy probable. Pero por eso el Señor trajo esta palabra esta mañana, para sanarnos. Porque el Señor dice también que aquellos que se arrepienten y confiesan su pecado, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea que esta mañana hay salvación. Esta mañana hay perdón de pecados, porque el Señor vive. Porque Él murió en la cruz, pero está allí en el cielo intercediendo por nosotros. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. El libro de Salmos, el Salmo 19, un salmo muy conocido. Dice la palabra de Dios en el versículo 7. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace? ¿A quién? Al sencillo, al simple. Si tenés muchas estructuras mentales y muchas vueltas, como decimos nosotros acá, ¿no? No, tiene muchas vueltas. Oh, no, simple, sencillo. ¿Qué le pasó a Salomón? Fue simple y sencillo. Señor, la verdad que soy joven, inexperto, no sé ni entrar ni salir y ahora me cae esto. Soy el rey de Israel y es tu pueblo encima, no es cualquier pueblo. Mira si me manda una macana. Es tu pueblo.
Es tu iglesia, estoy en el cuerpo de Cristo. Señor, por favor, no me importan ni riquezas, no me importa ninguna cosita rara, ni fiestita, ni nada. Lo único que quiero, Señor, es ser sabio para conducir a tu pueblo. Ser sabio para servirte con integridad, para servirte con honradez, para servirte como tú te lo mereces. ¿Cuántos dicen amén? Dice: otro proverbio, vamos a leer ahora. ¿Qué tenemos que hacer para ser sabios? Bueno, obviamente que tenemos que buscar a Dios, ¿no? Pero ¿qué dice el Proverbio capítulo 8, versículo 33? Gloria a Dios. Dice: atended ¿qué? El consejo. Escuchad y pon en práctica el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. O sea que para ser sabio, ¿qué tenemos que hacer? Atender el consejo. Cuando nos dan un consejo, escuchemos, atendamos, ponemos en práctica y entonces somos sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. ¿Estás seguro? Yo quiero ser sabio. Señor, ayúdame en esta mañana y a partir de hoy en adelante nunca menospreciar los consejos que provienen de ti. Los consejos que provienen de Dios tienen dos características. Uno, de que son para nuestro beneficio. Y dos, que seguro que nos van a confrontar. Siempre. Porque cuando Dios nos va a dar un consejo es porque está tratando con un área de nuestra vida, pero siempre es para nuestro beneficio. Amén. Los consejos que vienen del diablo, la mayoría de las veces, no nos van a confrontar, sino que nos van a abrazar. Pero dice la Biblia, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos que al final son caminos ¿de qué? De muerte. No es lo lindo, no es lo agradable, no es lo que me parece bien a mí, es lo que le parece bien a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice también la palabra del Señor allí en Proverbios capítulo 3, versículo 7. Si no había leído el libro de Proverbios, hoy lo está leyendo. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice: no seáis sabio, ¿en qué? En tu propia opinión. Dice la Biblia que ese es el necio. El necio es el que es sabio en su propia opinión. No seáis sabio en su propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Amén. Queremos ser sabios. Bueno, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino aprendamos a escuchar, aprendamos a oír lo que Dios tiene para decir y lo que el Señor está estableciendo en este tiempo para la iglesia. Doy un ejemplo simple, ¿no? Ha pasado en muchos lugares y Dios quiera que aquí no pase, pero de repente, no sé, estamos orando y el pastor de la iglesia junto con el grupo de hermanos que estamos liderando, dice: bueno, no, es necesario, ahora vamos a empezar a hacer esta otra actividad allá en la plaza, etcétera. Y dice: no, pero a mí no me gusta, yo quiero ir a la otra plaza de allá, al otro lado. ¿Y por qué? Y no, porque yo creo que es allá. Ese es ser sabio en su propia opinión, ¿verdad? Tenemos que someternos. Primero, que la Biblia dice que en la obediencia hay bendición, no en la desobediencia. La desobediencia tiene como resultado la deshonra. Trae problemas, trae ceguera. ¿Sabe que las personas que viven siendo desobedientes en un momento se les pone una venda en los ojos y por eso piensan que lo que hacen está siempre bien? Pero tienen una venda. Dios quiera que el Señor quite las vendas de los ojos para ver con claridad. ¿Qué dice además el Proverbios, capítulo 12, versículo 15? Con referencia al anterior, dice: el camino del necio, ¿cómo es? Es derecho en su opinión, pero, o más, el que obedece el consejo es sabio. ¿Querés ser sabio? Amén. Escuchá los consejos y anda en ellos. Es la sabiduría que pedimos de Dios. En esta mañana nosotros estamos de alguna manera remontándonos a aquel tiempo de Salomón.
pero también trayéndolo a nuestra realidad, hermanos, a nuestra vida en este tiempo. El Señor nos ha llamado con un propósito, nos ha puesto en un lugar, nos ha puesto para que vayamos y llevemos frutos, dice la Biblia. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esos frutos? Sí, como dijo Salomón, no sé ni entrar ni salir, soy joven, soy inexperto, Señor, ayúdame. Y si el Señor esta mañana te está diciendo, ¿qué quieres? Lo que quieres te lo doy. Yo ya tengo la respuesta, ¿verdad? Porque todo lo demás es pasajero. Porque todo lo demás me puede llegar a apartarme de Dios. Las riquezas, un bienestar económico, cosas que divierten, etcétera. Eso me puede llegar a apartar del propósito de Dios. Ahora, si yo le pido al Señor, dame un corazón sabio para servirte, Dios lo va a hacer. Y todo lo que nos haga falta, el Señor lo va a suplir. Amén. Gloria a Dios. En Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice: el que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Mas el que se junta con necios, ¿será qué? Quebrantado. Estamos diciendo, para ser sabio, ¿qué necesitamos? ¿No? Atender el consejo, no ser sabios en nuestra propia opinión. Andar con los sabios. ¿Querés ser sabio? Júntate con gente sabia. ¿Y qué es sabia según la Biblia? Aquel que teme a Dios. Aquel que dedica su vida al servicio a Dios y que lo primero en su corazón siempre es el Señor. Hay 10 programas. ¿Cuál va a elegir? ¿Dónde está el Señor? Uy, tengo 10 cosas para hacer. ¿Dónde está el propósito de Dios? Allá va, corre. No es una imposición, no es simplemente algo escrito. No, nace del corazón. Es más fuerte. Amén, es más fuerte. El que anda con sabios, sabio es. Júntate con gente sabia, con gente que ame a Dios de todo su corazón, con todo su ser. Gloria a Dios. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal. No anda jugando con fuego. El sabio no juega con fuego. ¿Por qué? ¿Qué dice? El que juega con fuego se quema. El sabio no, tiene temor y se aleja de todo aquello que lo pueda apartar de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Se aparta, se aparta. Eso es ser sabio. Como esto se une con aquello, el avisado ve el mal y se esconde. Bueno, justamente el sabio, ¿qué hace? Huye de las cosas malas. El que anda con sabios, sabio será, leíamos al principio. Y ahora, ¿qué dice también? 14, 16 leemos y dice: el sabio teme, se aparta del mal. Pero el insensato, ¿quién es el insensato? El que sabiendo hacer el bien no lo hace, porque dice, bueno, pero yo lo sé manejar, yo me manejo. Allá terminó en el palo de luz. Yo manejo mi vida. Yo soy Dande. Ah, no, grande. No, Dande. Grande. No. No. Con el Señor no somos ninguno grande. Él es el único grande. Y el que maneja es Él. Cuando yo empiezo a manejar mi vida, voy a terminar ahí en la garita de colectivo con los muchachos ahí festejando. Y ahí cuando viene el accidente, decimos, ay Señor, ¿dónde estaba? Yo digo, ¿para qué ibas para allá? Si no tenés licencia para conducir. Inconsciente. El sabio ve el mal, se esconde. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ya vamos terminando casi. Romanos capítulo 16, versículo 19. Habría que luego ir a agradecerle a los hermanos de frente. Hermanators. La música de fondo, tanta energía. Romanos 16, 19 dice: porque vuestra obediencia, ¿qué? Ha venido a ser notoria ¿a quién? A todos. Cuando usted obedece, cuando usted vive en obediencia, hermanos, esto se nota
Todo el mundo va a hablar de que es una persona obediente, es una persona que cumple, una persona responsable. ¿Y qué dice además? Así que me gozo de vosotros, dice el apóstol Pablo, pero quiero que seáis, ¿qué? Sabios, ¿para qué? Para el bien, e ingenuos para el mal. Lamentablemente algunos tienen invertido eso, ¿no? La ficha, como la del dominó, al revés. No. Algunos son muy ingenuosos y sabios para el mal, pero son torpes para hacer el bien. Es como que tienen facilidad por actuar mal. Pero cuando hay que hacer algo bien, no. Pero el apóstol acá les dice, por algo se los dice, quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. O sea, que ni se les ocurran las cosas malas. Que ni se nombren entre vosotros, dice el apóstol. Hay cosas que ni siquiera se deberían nombrar entre ustedes. Ahora sí, lo que es de buen nombre, sí, todo. ¿Qué hay cuando se reúnen? Salmos, himnos, cánticos espirituales, hablamos del Señor. Bueno, cualquier otra cosa, hermano, rechácelo en el nombre de Jesús. No dé lugar al diablo. ¿O no? ¿No dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Y bueno, va a devorar al que tiene la lengua larga y al que escucha también. Entonces tenemos que ser responsables, decir, no, a ver, vamos a bendecir el nombre del Señor. Todo esto, ser sabio. Si yo necesito un consejo, ¿a quién le voy a ir a pedir consejo? ¿A quién? A los vecinos de enfrente. Dale, vení acá, tomamos una birra juntos, está todo bien. Y sí, nosotros también somos responsables de a quién le vamos a pedir consejos. Porque muchas veces somos intencionales. ¿Qué quiere decir? Voy a pedir consejo al que yo sé que me va a decir lo que yo quiero escuchar. Ahora, huimos de ir a pedir consejo cuando sabemos que nos van a decir o que nos van a abrir la Biblia y decir, mira lo que dice acá. ¿Verdad? Eso es ser sabio. Si nosotros vamos a pedir consejo, dice a un sabio, a las personas que aman a Dios. Y ser sabio no quiere decir que es perfecto. Porque si usted lee toda la historia de Salomón va a ver que hizo bastantes barbaridades. Y David también. Entonces, ¿de qué se trata ser sabio? Que es por sobre todas las cosas amaba a Dios. Y cuando usted se encuentra con una persona que sobre todas las cosas ama a Dios, siempre lo va a llevar a la cruz de Cristo. Siempre lo va a llevar al arrepentimiento. Siempre lo va a llevar a que sirva a Dios con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Aunque se podrá equivocar. Pero ese va a ser el consejo. Amén. En cambio, otros consejos de otras personas que no tienen el amor de Dios en sus corazones, le decir, bueno, no, deja, total, ¿para qué? Si esto y lo otro. No, terrible. Somos responsables delante de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hoy leímos el libro de Santiago, ¿verdad? Capítulo 3. Santiago capítulo 3, 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Esta carta, ¿verdad? Y pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Después de hacer esta pregunta, ¿no? Esta mañana, ¿quién es sabio y entendido entre los que están acá? ¿Quién es sabio y entendido? Y está la respuesta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Amén. ¿Por qué dice buena conducta y sabia mansedumbre? Porque seguramente va a escuchar los consejos, seguramente va a escuchar las confrontaciones, las va a aceptar, se va a humillar y va a actuar en consecuencia, ¿no? Porque todo lo contrario al sabio es el ingenuo, es aquel que le da lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Aquel que dice amar o con las palabras, pero con sus hechos actúa de otra manera. Pero esta pregunta el Señor nos hace a todos esta mañana. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes?
Bueno, muéstrelo por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Amén, estaba hablando acá porque había bastantes problemas, parece, en ese lugar, ¿no? Y habla de qué, de los celos, de las contenciones. Y dice el versículo 15, esa sabiduría no viene de Dios. ¿Qué cosa? Celos, contenciones, riñas, pleitos, palabras que no corresponden. Eso no viene de Dios. Y si no viene de Dios, hay un solo lugar de donde viene. ¿De dónde? Si no viene de Dios, ¿de dónde viene? No tenga miedo de decir la verdad. A algunos les cuesta aceptarlo, ¿no? Dicen, no, está bien, yo no soy perfecto, pero no. Si usted no está haciendo la obra de Dios, está haciendo la obra del diablo. Si usted no anda en luz, anda en tinieblas. No hay un medio, bueno, más o menos. No existe el más o menos en el reino de Dios. O es una obra de la luz o es una obra de las tinieblas. Y acá dice, todas estas cosas no provienen de la sabiduría de Dios. Y dice, porque es terrenal, animal, ¿y qué dice? Diabólica. ¿Dónde estoy leyendo? Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es, ¿de dónde? Terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es como, y ahí lo leímos, ¿verdad? Pura, transparente, es pacífica. Entonces, hermanos, no contribuyamos a las obras de las tinieblas siendo ¿qué? Ingenuos, sino que seamos sabios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué debemos ser sabios, hermanos? ¿Por qué será? ¿Será importante, tan importante? Bueno, creo que lo hemos visto a lo largo de esta exposición, ¿verdad? Que es sumamente importante. Al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 15, dice, hijo mío, hijo mío. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Estás seguro? ¿Cuántas son hijas de Dios? ¿Estás segura? Hay una gran diferencia, ¿no? Entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han sido lavados, comprados con la sangre del Cordero de Dios. Esos son hijos de Dios y que aman a Dios. Y esta palabra es para los hijos de Dios. Proverbios 23:15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, ¿qué dice además? También a mí se me alegrará el corazón. ¿Cuántos quieren alegrar el corazón de Dios? ¿O quiere que Dios esté triste con usted? No. Cuando yo siento que Dios está triste conmigo, se me desgarra el corazón. Y no sé cómo hacer para que se ponga contento otra vez. Entonces, si usted quiere alegrar el corazón de Dios, dice, tu corazón tiene que ser sabio. Sabio. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?